Buenos días, hermanos. Otro domingo más aquí en la Biblia Misionera y vamos a continuar entonces con el estudio que habíamos empezado la semana pasada sobre las mejores noticias. Jesús es el Mesías. Entonces estamos en la parte 2 hoy y vamos a orar para comenzar. Padre amado, Padre altísimo, Señor, ayúdanos, danos mucha sabiduría y mucho entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente para obedecerte. Señor, y con estas noticias que hemos recibido, que ya por seguridad podemos dar por hecho que Jesús es el Mesías. Te alabamos, Señor. Te alabamos, que a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dando un recuento de la clase pasada o del estudio pasado, habíamos dicho que la ley rabínica, y habíamos también explicado eso, estábamos hablando sobre una cosa es la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Otra cosa es la ley del Talmud. Entonces, la ley del Talmud fue escrita por los doctores y los sabios judíos de la época del exilio de Babilonia. Uno de los puntos es que al pasar los años, desde Babilonia hasta los tiempos de Jesús, pues han creado y añadido cosas que ya no están en la Biblia, no están en la Torá. Entonces, pues, han puesto piedra sobre piedra y han puesto leyes sobre leyes, como dice Pablo, tanto así que ni con un dedo ustedes la pueden hacer. Entonces, se como que exageraron lo que decía la ley de Dios, la exageraron. Pero basado en el Talmud, hay 4 maneras o 4 vías, 4 maneras de encontrar quién es el Mesías. Y el primero era observar, y ya lo habíamos visto. Después es interrogar. Después es el juicio, donde el Sanedrín se va a juntar y solamente el sumo sacerdote es el que puede tomar la decisión. Solamente. Y la sentencia. Ahora bien, vamos a continuar porque habíamos visto unos milagros y el primer milagro que habíamos visto, mesiánico. No es que no hubieran milagros, es que solamente el Mesías podía hacer ese tipo de milagros. Y el primero lo habíamos encontrado en Lucas capítulo 5, cuando Jesús sana a un leproso. Ahí fue cuando Juan el Bautista le manda a preguntar desde la cárcel: ¿eres tú el que estamos esperando? Ahora bien, ese milagro levanta una bandera a los fariseos y a los de la ley, a los saduceos, a los escribas, a Dios. Acaba de ocurrir un milagro mesiánico. Hay que verificar. Entonces ahí pasamos a Lucas capítulo 5 de nuevo. Pues de vuelo, los dos son en Lucas capítulo 5. Cuando bajan en el enfermo, ahí están observando. No podían ellos hacer ninguna interrogación, solamente observar. Entonces ahí fue cuando Jesús le dice que es más fácil: tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Entonces ahí pues ellos están, la ley, los doctores, fariseos, tienen que traer una contestación al Sanedrín. Y ahí entonces pues ellos están viendo lo que está pasando. Ahora, maravilloso es cuando él sana al ciego. En Juan capítulo 9 vemos ahí donde Jesús sana el ciego, pero ya vemos por el estudio de la semana pasada el dilema que se forma, porque como le dije la semana pasada, si usted en ese tiempo era creyente y era seguidor de Jesús, en ese momento usted tenía que tener la correa bien ajustada, tenía que tener sus pantalones puestos, porque Jesús le estaba diciendo a toda la congregación eclesiástica que habían venido de todos lados que él era el Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lodo y sanó a un ciego. Eso es, número 1, un milagro mesiánico.
El problema es que lo hizo basado en la ley de ellos. Ese era el problema, que lo hizo el sábado. Y hacer lodo con las manos y untárselas a un ciego era trabajo. Y los fariseos y los saduceos y todos ellos no vieron el milagro, no vieron la acción. Lo que vieron fue que hizo el trabajo. Entonces, por eso ya ellos decían, oh, pero es que este es un pecador. Está trabajando el sábado. Está trabajando el día de descanso. ¿Por qué? Si fuera de Dios, no lo podría hacer. Pero esa ley, ellos la exageraron. Aunque la da en el Antiguo Testamento, es uno de los mandamientos, ellos la exageraron, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Ves? Eso es un ejemplo de lo que está pasando. O sea, Dios dijo, hay que descansar, porque Dios descansó en la creación, el que no tiene que descansar. Pero no significa que no vas a hacer una buena obra. Si es una buena obra que hay que hacerla en cualquier momento, es un buen momento para hacer una buena obra. No tiene que ser porque el día de descanso no voy a hacer, no voy a ayudar a nadie. Ahora bien, vamos a continuar. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6 nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y ahí es para donde vamos. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Ahora viene el tercer milagro mesiánico. Y está en Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23. Dice así, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora bien, la pregunta clave es esta. ¿Será este aquel hijo de David? La gente estaba confundida porque Jesús estaba haciendo los milagros que ellos habían aprendido de que los fariseos, los saduceos, los escribas y todos ellos enseñaban. O cuando venga el Mesías, va a hacer que el mudo hable, va a curar al ciego, va a curar al leproso. El pueblo lo había oído de parte de toda la gente, de todas los fariseos. Sin embargo, la pregunta era, ¿por qué no le aceptaban? Lo habían oído, entonces se hace la pregunta, ¿será que el hijo de David, el que están mencionando los fariseos, será ese? Pero entonces, ¿por qué no lo aceptan? Es interesante. Entonces, en Mateo capítulo 12, versículos 24 al 26, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Como les había comentado, Jesús tuvo que ir a Egipto cuando era niño, huyendo del rey Herodes. Eso lo vamos a ver más tarde. Según los fariseos y los doctores de la ley, ellos decían que cuando Jesús fue allá, él aprendió brujería de Belzebú, que era un dios egipcio en forma de mosca que controla las moscas, los insectos y creo que hasta la muerte. Entonces, pues por eso es que ellos lo acusan. O tú por Belzebú, por príncipe de los demonios, echas a los demonios afuera. Y ahí entonces Cristo le contesta, la ciudad, una ciudad dividida no puede permanecer. ¿Ve? Ahora bien,
en el 27 al 29, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se lo está diciendo. Cristo le está diciendo a ellos, mira, estoy haciendo los milagros mesiánicos. Abran los ojos. Abran los ojos. Porque como puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, Cristo está haciendo aquí algo y él está tomando una decisión. Cristo lo sabe todo. Él sabe que no es bienvenido ya para ese momento. Al principio sí, pero ya para ese momento no es bienvenido. Lo habíamos leído anteriormente, que él conoce el pensamiento de todos ellos. Ya de ahí en adelante, de este milagro en adelante, Cristo no hace señales para probar que él es el Mesías. Él lo que hace es que empieza a discipular a su gente. Él empieza a hacer señales y empezó a hablar en parábolas. De ese capítulo en adelante, usted va a notar que los evangelios hablan en parábolas para que ellos no entiendan y solamente entienda el que cree, de los discípulos. Empieza a curar, a sanar enfermos, pero para el pueblo lo empieza para que crean por fe. Si usted sigue leyendo, usted va a notar que Cristo siempre le hace una pregunta al que va a sanar. ¿Crees tú que yo soy el Mesías? ¿Tienes tu fe? ¿Tienes la fe de este hombre, la fe de esta mujer? ¿Qué mucha fe? Porque de ahí en adelante, él no está haciendo, él no está haciendo milagros para demostrar su poder mesiánico. Él lo está haciendo para que la gente crea. Crean que él es el Mesías y para que sus discípulos, él como rabino, que rabí significa maestro, él como rabino le está enseñando a sus discípulos cómo obrar, cómo hacer, cómo echar. Y volvemos al milagro que le traen el endemoniado a Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron curarlo. Y entonces él le dice que solamente con oración y ayuno. Entonces podemos ver que Jesús lo que se dedica es a enseñar como buen rabí o buen maestro, para enseñarle a sus discípulos, que ya lo vimos, y no más señales a los líderes. Por cierto, él sí da una señal más hacia los líderes, la cual la vamos a estudiar, pero él ya la da como quien dice, te di las señales, no me hiciste caso, ya yo sé en tu pensamiento la decisión que ustedes han tomado, no voy a seguir enseñando a ustedes quién yo soy, no voy a pelear. Es interesante porque podemos ver que Jesucristo sabía que ellos estaban ciegos por sus leyes talmúdicas. Sabemos que él ya había demostrado y sabemos que ya él había logrado que nada iba a lograr positivo. ¿Y qué es lo que él hace? Los deja tranquilo. Ok, tú no quieres hacer caso, no lo hagas. Tenemos que aprender eso. Como buen cristiano tenemos que aprender eso. A nosotros no nos han llamado a pelear, a discutir, a crear show. A nosotros nos han llamado a llevar la palabra de Dios. Entonces, si usted está llevando la palabra de Dios, si usted está dando un consejo a alguien, si usted está haciendo algo y la otra persona está que si no y tratando de hacer un dilema de lo que usted está diciendo, miren, no lo haga. Está bien. Tú sabes que tus actitudes han cerrado mi boca, así como las actitudes de los fariseos cerraron la boca de Jesús.
Mira, no puedo discutir contigo. Yo no vine a este mundo para discutir. Yo vine para enseñar. Si no me quieres hacer caso, lo más que voy a hacer por ti es ponerte en oración. Que Dios habla a tu entendimiento, que tengas una experiencia divina con el Señor, que haga que tú entiendas y lo dejas y te vas. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús trajo los mensajes. Ellos no quisieron oírle, no quisieron aceptarlo. Ok, lo mismo hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Cuando él estaba hablando en las sinagogas y no le hacían caso, no le hacían caso. ¿Qué hizo Pablo? Ok, de ahora en adelante me voy a los gentiles. Entonces, es el formato que el Señor quiere que nosotros aprendamos. No discutir, no me quieres hacer caso. Está bien, voy a orar por ti, pero me voy porque ya sé que contigo estoy perdiendo el tiempo. Y déjeme decirle, para Dios el tiempo es muy valioso. Continuamos en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Podemos leer: por la mañana, cuando volvió a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Si usted estudia la palabra de Dios, la higuera es un simbolismo del pueblo de Israel. Entonces, si la higuera es un simbolismo del pueblo de Israel, ¿qué nos está dando este mensaje aquí? Por la mañana, temprano, vine a la ciudad para darte las señales del Mesías y tú no quisiste oírlas. Como no te las quisiste oír, ahora sécate. ¿Qué le ha pasado al pueblo de Israel? Desde el tiempo de Jesucristo, bueno, desde antes, porque antes de todo esto, Israel nunca ha sido libre, siempre ha sido esclavo de alguien. Pero hasta el 1948, que fue cuando Israel vino a ser Estado, ahora es que Israel está echando hacia adelante, que es Estado y ha podido hacer muchas cosas como país independiente. Mientras tanto, él estaba sometido a otros gobiernos. Más aún, y le voy a dar esto por adelanto porque este tema no va aquí. Antes del 1948, la población de Israel eran como 7,000 habitantes. Al día de hoy hay 7 millones de habitantes. Eso significa que se está cumpliendo otra profecía. Dios está llamando a su pueblo que regresen a su tierra antes del último momento. Esa es otra de las señales que tenemos de los últimos tiempos. Desde el 1948, 7,000 personas y ahora 7 millones de personas es una profecía que se está cumpliendo. Llamaré a mi gente y la gente está volviendo, los judíos, los israelitas están volviendo a su tierra porque estamos ya en los últimos tiempos. Eso no cabe duda. Si usted estudia la Biblia, busca las señales. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero hay que estar pendiente porque la cosa se pone buena para el que cree en Cristo Jesús. Seguimos. Yo le voy a dar un ejemplo aquí de una manera rabínica de sacar demonios. Lucas capítulo 8, versículo 27. Al llegar él a tierra, parece que Jesús venía en bote. Él es Jesús. Vino a su encuentro. El endemoniado vino a Cristo. Se vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es interesante porque los demonios ya al ver a Jesús que llegó, ya él viene, ya sabe que él es el que es.
Lucas capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es interesante saber cómo los demonios reconocieron a Jesús, y los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley, de la Torá, de los mandamientos de Moisés, no reconocieron a Jesús. Te ruego que no me atormentes. La presencia de Jesús atormentaba a los demonios. Increíblemente, es maravilloso. Podemos ver hasta una jerarquía. Jesucristo es Dios. ¿Qué hicieron los demonios? Al verle vinieron gritando y se postraron a sus pies. Ellos conocían que no podían. En Lucas, volvemos, capítulo 8, 29 al 30, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelio por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios muchos demonios habían entrado en él. La manera rabínica que enseña las escuelas rabinas hasta el día de hoy, esto viene desde Babilonia, desde Babilonia, así desde el exilio hasta los días de hoy, es que cuando tú te encuentras un endemoniado, tienes que preguntarle el nombre. Al tú preguntarle el nombre, el endemoniado te dice el nombre y tú: te ordeno, fulano de tal, que salgas de ese cuerpo. Volvemos. Ese tipo de milagro, la persona tenía que tener cierta capacidad, cierta madurez, ciertos estudios. O sea, eso no es porque podemos ver el ejemplo bíblico donde aquellos dos jóvenes se pusieron a tratar de sacar demonios y salieron humillados. Entonces, eso no es para todo el mundo. Eso hay que tener cierta educación y cierta estilo de vida, un estilo de vida santo, separado. Entonces, pero lo que quería era enseñarles el estilo de fariseo de cómo sacar el demonio. Había que preguntarle el nombre. Ahora bien, según los fariseos, los doctores de la ley, bajo la Torá, nosotros podemos decir que Jesús cumplió todo para ser el Mesías. Jesús no quebró ni una ley. ¿Por qué Jesús se tuvo que bautizar? Para que se cumpliera la ley, no porque él era pecador, porque él se bautizaba con Juan el Bautista para limpiar pecados, pero Jesús era limpio de pecado, él es santo. Entonces Jesús, bajo la Torá, cumplió todas las señales para ser el Mesías, pero bajo la ley talmúdica no la cumplió. Según ellos, violaba la ley del Shabbat por hacer una buena obra. Violaba la ley de la limpieza porque ellos comían. Exageradas. Es que lo que pasó fue que ellos exageraron la ley. Andaba con pecadores. Oh, tú que andas con pecadores, y se me olvidó la palabra. Pero como tú andas con pecadores, prostitutas y cobradores de impuestos. Ahora bien, ellos estaban esperando un líder fuerte que los librara de Roma. Si Cristo hubiera hecho otro tipo de entrada, cosa que no iba a ser, porque obviamente había que cumplir la profecía, pero si Cristo hubiera hecho otro tipo de entrada, como que llegué en un caballo blanco con unas ropas reales y no fui a los pobres, sino fui directamente a los ricos y me presenté, hice unos milagros mesiánicos al frente de los líderes y me senté entre medio de ellos y empecé a mandar como un rey.
ahí la cosa cambiaba. Ese era el que ellos estaban esperando. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. No estaban esperando el Mesías que nació en Belén. No estaban esperando el Mesías que se crió en Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. No estaban esperando ese. No estaban esperando el Mesías que sanara el poblacho, la población, que se juntara con las rameras y con los pecadores. No estaban esperando el Mesías humilde, amoroso, cariñoso. No estaban esperando ese Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No, ellos no están esperando un Mesías como Jesús vino. No estaban esperando. Ahora bien, Mateo 2, versículos del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, podemos ver ya que la palabra de Dios nos dice que nació en Belén, pero se crió en Nazaret. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea que el anuncio de estos magos fue grande, porque se turbó no tan solo Herodes, sino que todo el pueblo. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. O sea que Herodes mandó a llamar a toda la congregación religiosa. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ahí era que yo lo quería llevar. Ellos sabían que Jesús había nacido en Belén. Ellos habían visto los milagros mesiánicos. Sin embargo, no querían creer. Qué interesante punto de vista. Ellos sabían y reconocían todo lo que estaba pasando con Jesús. Inclusive la palabra de Dios nos dice que algunos creyeron en él. Sin embargo, ellos no querían creer. Ahora bien, este es, yo creo que, qué milagro más importante que este. En Juan capítulo 11, versículos 17 al 19, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarle por su hermano. Bajo la ley talmúdica, había que esperar más de 3 días para anunciar que el muerto estaba muerto. Si estaba muerto por 1 día, por 2 días o por 3 días, y se ponía de pie, pues no murió. No, pero bajo la ley talmúdica, al 4.º día era considerado que ya estaba completamente muerto. Por eso fue que Cristo esperó hasta el 4.º día para demostrarle a ellos que el muerto está muerto y que lo que él va a hacer es otro milagro mesiánico. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si se fijan, hay una fe ahí, hay fe. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como le había dicho, como siempre le digo, no hay manera de entrar al reino de los cielos y disfrutar de la vida eterna
sino es a través de Cristo. Solamente aceptando a Jesús, a Yeshua, a Jesús el Cristo, que significa Mesías, como Señor y Salvador, es la única manera que puedes disfrutar de vida eterna. Si ahora no lo ha hecho, por favor, hazlo, porque te estamos enseñando en el día de hoy que Cristo es el Mesías. Nadie ha podido curar leprosos. Nadie ha podido hacer que un ciego pueda vivir, pueda abrir los ojos y ver. Nadie ha podido que un endemoniado mudo hable, y nadie ha podido resucitar a un muerto. Solo uno, y se llama Cristo Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y eso se trata todo esto, de que la muerte no nos aceche. La idea es vivir eternamente para servir al Señor. Como le dije la semana pasada, usted puede escoger. Hay dos caminos. El camino de vida eterna, que lleva a servirle al Señor, o el camino del lago del lago de fuego, que es quemarse, tortura para la eternidad. Usted escoge y usted decide. Ahora bien, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo le voy a decir algo. Si Jesús es nuestro hermano mayor y el Padre oye a Jesús, si nosotros tenemos un compromiso y un comportamiento como el que Jesús anduvo, el Padre también nos va a escuchar a nosotros. El Padre nos va a escuchar. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Si se fijan, dice así, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor? Había muchos espectadores, pero entre los espectadores también había gente que iban a ir al Sanedrín con el chisme. Y habían personas que al ver el milagro iban a creer. Dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Ahora bien, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea que mucha gente creyó, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Si ustedes se fijan en el milagro anterior, él ya lo estaba haciendo para una señal para los fariseos. Pero aquí no lo estaba haciendo. Él no le dijo a ninguno, vete, muéstrate al sacerdote. No le dijo absolutamente, nadie estaba allí para comprobarlo. Ya Jesús había acordado con ellos. Él estaba haciendo su milagro mesiánico porque él sabía que los fariseos lo iban a saber, pero él no estaba diciendo, vete, muéstrate al sacerdote o haciendo el milagro para que los sacerdotes lo vieran. Ya lo estaba haciendo para su amigo, para que la gente viera, para enseñar a sus discípulos, pero no como me muestra para ellos como Mesías. Ahora bien, entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio. Oh, espérate, aquí hay que hacer algo. Porque este acaba de resucitar un muerto. Acaba de hacer otra señal mesiánica. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos sabían que Jesús había nacido en Belén. Ellos sabían todos los señales mesiánicas, pero no lo querían aceptar. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, o sea que Caifás era el sumo sacerdote, dice así, sumo sacerdote de aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a una región continua en el desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Es interesante porque antes de que arrestaran a Jesús para enjuiciarlo, ya habían tomado la decisión de matarlo. ¿Y por qué lo querían matar? Por lo que acabamos de oír aquí. Es mejor que uno muera para que después los romanos no vengan y nos quiten el poder que nosotros tenemos. O sea que ellos querían su estatus. Ellos querían su nivel, su nivel de clase social. Ellos querían ser los que controlaban. Ellos querían ser los doctores de la ley. Pero si viene este Mesías, todo esto se va a derrumbar y ahora entonces no vamos a ser los que mandamos. Hay que matarlo. Envidia, pura envidia, puro celo, puro. Ahora bien, pero Jesús, conociendo todo, él hace su último milagro mesiánico para remachar y decirle a los sacerdotes que es él el Mesías. En Lucas capítulo 17, miren por dónde vamos, versículo del 11 al 13, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, Jesús, rabí, ten misericordia de nosotros. Significa que la fama de Jesús ya se había regado por Samaria, por Galilea y por toda aquella región. Ya la gente sabía que él estaba haciendo sanaciones y señales mesiánicas. Ahora, ¿qué dice Jesús? Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué interesante que fueron 10. Y este fue el último esfuerzo para enseñarle a los doctores de la ley que él era el Mesías. Su último esfuerzo. Vayan y enseñen. Ahora, eran 10. Los judíos buscan señales donde quiera. Ellos siempre están pendientes a cada señal que existe para tratar de sacar conclusiones de situaciones que pasan. Lo podemos ver y podemos tocar ejemplos, los cuales no los quiero tocar, pero podemos ver eso. Ahora sí, les voy a dar un ejemplo, solamente uno, y es el número 10 es la letra Yod. La letra Yod es la letra más pequeña
del abecedario hebreo. La letra Yod es una letra que es de una, por ejemplo, si usted escribe una A, usted usa 3 rayitas. Si escribe otra letra, usa diferentes tipos de rayitas. Pero la letra Yod es única, es una sola línea bien pequeña sobre todas las demás letras. E inclusive se dice que con 7 letras Yod tú empiezas el nombre de Yeshua. Pero lo más importante es, porque como ellos no creen en Yeshua, aquí lo más importante es que con la letra Yod empieza el nombre de Dios, Yahvé. Qué interesante que fueron 10 leprosos. Cuando van 10 leprosos, ¿qué le están diciendo? Yod. ¿Qué significa Yod? El inicio del nombre del Dios creador todopoderoso. Y ellos tampoco quisieron ver esa señal. Tampoco la quisieron ver. Es interesante cómo muchas veces cuando la persona es completamente ciega hacia un ideal, ya sea correcto o incorrecto, nadie lo puede hacer que cambie. Nadie va a lograr sacar a una persona ciego de su ideal para que vea la luz. Y es una pena decirlo, porque hoy día, si lo traemos al tiempo de hoy, en los tiempos de hoy, hay tantas personas ciegas y hay tantas personas que no quieren reconocer que Jesús es el Mesías o tienen un egoísmo tan gigantesco. Estamos hablando que hoy es 5 de julio del 2021 y podemos ver en las noticias cómo abrazan cada vez más e impulsan más a que nosotros adoptemos o aceptemos la ideología de género. Esa área de aceptar al homosexualismo, darle la bienvenida. Miren, la Biblia dice que es pecado, es pecado. Y es como yo le he dicho a mucha gente, si tú quieres ser homosexual es problema tuyo. Pero mi trabajo es decirte que estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y hay de aquel que se va en contra de la palabra de Dios. Pero podemos ver en lugares como ya hasta esta fecha, en Europa, puedes recibir una multa hasta de $3,000 por tú hablar en contra del homosexualismo. Es increíble. Tenemos anuncios comerciales ya promoviendo el homosexualismo, teniendo muchas cosas, y no tan solo el homosexualismo, todo lo que tenga que ver con esa relación. O sea, los transgender, los homosexuales, los lesbianas, todo lo que tenga que ver con eso, los travestis, todo eso. Entonces, el impulso es tratar de que lo que no es la palabra de Dios sea bienvenido. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras decisiones, porque solamente Jesús, como Mesías, Jesús que es el Mesías, Jesús que es Dios, nos puede liberar de todo esto. Y como estábamos volviendo, que no me quiero salir de línea, la letra Yod es el comienzo del nombre de Dios Yahvé en hebreo. Con esto yo voy terminando y nos vamos yendo y vamos entonces a orar y vamos a entender y podemos ver y podemos llegar a la conclusión que Jesús hizo las señales mesiánicas para que fuera reconocido como Mesías. Él nació en Belén, los sacerdotes lo sabían, pero por envidia, por no perder su estatus social, por no perder su poder, lo condenaron a muerte. Y es verdad, él tenía que hacerlo, porque para eso vino. Pero
Pero qué interesante hubiera sido si ellos hubieran reconocido a Jesús como Mesías. Volvemos, hay una profecía que cumplir y ya estaba escrito. Pero hubiera sido bien interesante saber qué hubiese pasado si ellos hubieran reconocido a Jesús como Mesías. Gracias a que no lo reconocieron, entonces Jesús, como así secó la higuera, así el pueblo de Israel tiene que pasar por unas dificultades. Y ese título no se lo quitaron, pero sí lo pasaron. Ese título se lo pasaron a lo que es hoy día la iglesia, los gentiles, lo que eres tú y lo que eres yo. Entonces nosotros tenemos que dar un ejemplo, el ejemplo que ellos no dieron. Tenemos que dar el ejemplo de que sí creemos en el Mesías, de que sí proclamamos la palabra de Dios, de que sí hacemos la voluntad de Dios y de que sí estamos dispuestos a hacer lo que ellos no hicieron. Algún día vendrá donde la iglesia será llevada y ese título se le vuelva a pasar a ellos. Pero por ahora estamos en los tiempos de los gentiles y nosotros, como los gentiles, como la vara injertada en el olivo, que la vara injertada en el olivo florece, nos toca florecer y echar fruto y hacer un buen trabajo como hijos adoptivos del Creador. Con eso los dejo. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene con un nuevo estudio. Vamos a orar. Padre amado, Padre altísimo Señor, gracias, mi Dios, porque podemos ver las señales del Mesías. Podemos ver y podemos declarar que Jesucristo, Yeshua, es el Mesías. Podemos decir que gracias a él tenemos vida eterna y podemos reafirmar que podemos reafirmar nuestra fe en que estamos creyendo en el que tenemos que creer. No hay que creer en un Buda, no hay que creer en un Krishna, no hay que creer en ningún otro, porque ninguno ha podido hacer los milagros que hizo Jesús como el Mesías. Abre corazones, Señor, que el que vea este estudio, Señor, si no ha sido cristiano, reconozca que Jesús es el Mesías. Y si es cristiano, que reafirme que está en un buen camino. Te alabamos, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Y entonces nos vemos un domingo más aquí en la Biblia Misionera. Dios les bendiga.